Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jason Beltrán. Vamos a leer un libro de Julio Verne. La idea era leernos uno de Mario Mendoza, pero realmente no podemos porque toca libros para poderlos publicar en internet o en Spotify. Nos toca libros de dominio público. Entonces encontré un libro que me parece interesante o de un escritor que me parece interesante que es Julio Verne. Vamos entonces a leer varios libros de él, pero pues encontré este que se llama La Isla Misteriosa. Entonces espero que les guste y empezaremos con nuestra lectura. La Isla Misteriosa de Julio Verne. Fue un libro publicado en 1875, que fuente dominio público, edición Sáenz de Jubera, Editores Madrid 1930. Y traductor Nemesio Fernández Cuesta. Primer capítulo. Los náufragos del aire. Un globo a la deriva. ¿Remontamos? No, al contrario, descendemos. Mucho peor, señor Sirio. Caemos. Vive Dios, arrojad lastre. Ya se ha vaciado el último saco. ¿Se vuelve a elevar el globo? No. Oigo un ruido de olas. El mar está debajo de la barquilla y a unos 500 pies. Entonces una voz potente rasgó los aires y resonaron estas palabras: fuera todo lo que pesa, todo, sea lo que Dios quiera. Estas palabras resonaron en el aire sobre el vasto desierto de agua del Pacífico hacia las 4 de la tarde del día 23 de marzo de 1865. Seguramente nadie ha olvidado el terrible viento del noroeste que se desencadenó en el equinoccio de aquel año y durante el cual barómetro bajo 710 milímetros. Fue un huracán sin intermitencia que duró del 18 al 26 de marzo. Produjo daños inmensos en América, en Europa, en Asia, en una ancha zona de 1800 millas, que se extendió en dirección oblicua al Ecuador, desde el 35º paralelo norte hasta el 40º paralelo sur. Ciudades destruidas, bosques desarraigados, países devastados por montañas de agua que se precipitaron como aludes, naves arrojadas a la costa que los registros del Bureau Veritas anotaron por centenares, territorios enteros nivelados por las trompas que arrollaban todo lo que encontraban a su paso, muchos millares de personas aplastadas o tragadas por el mar. Tales fueron los testimonios que dejó de su furor aquel huracán, que fue muy superior en desastres a los que asolaron tan espantosamente La Habana y Guadalupe, uno el 25 de octubre de 1810, otro el 26 de julio de 1825. Al mismo tiempo en que tantas catástrofes sobrevenían en la tierra y en el mar, un drama no menos conmovedor se presentaba en los agitados aires. En efecto, un globo llevaba como una bola por una tromba y envuelto en el movimiento giratorio de la columna de aire, recorría el espacio con una velocidad de 90 millas por hora, girando sobre sí mismo como si se hubiera apoderado de él algún maestrón aéreo. Debajo de aquel globo oscilaba una barquilla que contenía 5 pasajeros, casi invisible en medio de aquellos espesos vapores mezclados de agua pulverizada que se prolongaban hasta la superficie del océano. ¿De dónde venía aquel aerostato
verdadero, verdadero juguete de la tempestad? ¿En qué punto del mundo había sido lanzado? Evidentemente no había podido elevarse durante el huracán, pero el huracán duraba desde hacía 5 días y sus primeros síntomas se manifestaron el 18. Así pues, era lícito creer que aquel globo venía de muy lejos, pero no había recorrido menos de 2000 millas en 24 horas. En todo caso, los pasajeros no habían tenido medios para calcular la ruta recorrida desde su partida, porque no tenía punto alguno de comparación. Debió producirse el curioso hecho de que, arrastrados por la violencia de la tempestad, no lo sintieron. Cambiaban de lugar y giraban sobre sí mismos, sin darse cuenta de esta rotación, ni de su movimiento en sentido horizontal. Sus ojos no podían penetrar la espesa niebla que se amontonaba bajo la navecilla. Alrededor de ellos todo era bruma. Tal era la opacidad de las nubes que no hubieran podido decir si era de día o de noche. Ningún reflejo de luz, ningún ruido de tierra habitada, ningún mugido del océano había llegado hasta ellos en aquella oscuridad inmensa. Mientras se había sostenido en las altas zonas, solo su rápido descenso había podido darles conocimiento de los peligros que corrían encima de las olas. No obstante, el globo, libre de pesados objetos, tales como municiones, armas, provisiones, se había elevado hasta las capas superiores de la atmósfera a una altura de 4500 pies. Los pasajeros, desde haber reconocido que el mar estaba bajo la barquilla, encontrando los peligros menos temibles arriba que abajo, no habían vacilado en arrojar por la borda los objetos más útiles, y tratando de no perder nada de aquel fluido, de aquella alma de su aparato, que se le sostenía sobre el abismo. Transcurrió la noche en medio de inquietudes que hubieran sido mortales para otras almas menos templadas. Llegó después el día y con el día el huracán mostró tendencias a moderarse. Desde el principio de aquel día, 24 de marzo, hubo algunos síntomas de calma. El alba, las nubes más vesiculares habían remontado hasta las alturas del cielo. En algunas horas, la tromba fue disminuyendo hasta romperse. El viento de estado de huracán pasó al gran fresco, es decir, que la celeridad de traslación de las capas atmosféricas disminuyó la mitad. Era aún lo que los marinos llaman una brisa a tres rizos. Pero la mejoría en el desorden de los elementos no fue menos considerable. Hacia las 11, la parte inferior del aire se había despejado mucho. La atmósfera desprendía esa limpidez húmeda que se ve, que se siente después del paso de los grandes meteoros. No parecía que el huracán hubiese ido más lejos en el oeste. Al contrario, parecía que se había disipado por sí mismo, tal vez se había desvanecido en corrientes eléctricas, después de la rotura de la tromba, como sucede a veces a los tifones del Océano Índico. Pero hacia esa hora también se puede probar de nuevo que el globo bajaba lentamente. Parecía que se deshinchaba poco a poco y y que su envoltura se alargaba dilatándose, pasando de la forma esférica a la forma oval. Hacia mediodía, el aerostato se cernía a una altura de 2000 pies sobre el mar. Medía 50.000 pies cúbicos y gracias a su capacidad había podido mantenerse largo tiempo en el aire, bien porque hubiese alcanzado grandes latitudes, bien porque se había movido siguiendo una dirección horizontal. En aquel momento los pasajeros arrojaron los últimos objetos que aún pesaban en la barquilla, los pocos víveres que habían conservado, todo, hasta los pequeños utensilios que guardaban en sus bolsillos,
y uno de ellos, alzándose sobre el círculo en el que se reunían las cuerdas de la red, trató de atar sólidamente el apéndice inferior del aerostato. Era evidente que los pasajeros no podían mantener más el globo en la zona alta y que les faltaba el gas. ¿Estaban pues perdidos? En efecto, no era ni un continente, ni una isla lo que se extendía debajo de ellos. El espacio no ofrecía ni un solo punto para aterrizar, ni una superficie sólida en la que su ancora pudiera morder. Era el inmenso mar, cuyas olas se chocaban con incomparable violencia. Era el océano sin límites hasta para ellos que lo dominaban desde lo alto y cuyas miradas abarcaban entonces un radio de 40 millas. Era la llanura líquida, golpeada sin misericordia, azotada por el huracán que les debía parecer como una multitud inmensa de olas desenfrenadas sobre cuales se hubiera arrojado una vasta red de crestas blancas. Ni una tierra se veía, ni un buque. Era menester, pues, a toda costa, detener el movimiento de descenso, para impedir que el aerostato se hundiese en medio de las olas. Y en esa a todas luces urgente operación se ocuparon los pasajeros de la barquilla. Pero, a pesar de sus esfuerzos, el globo bajaba cada vez más, al mismo tiempo que se movía con extrema celeridad siguiendo la dirección del viento, es decir, de noroeste a suroeste. Situación terrible la que aquellos infortunados evidentemente no eran dueños del aerostato. Sus tentativas no tuvieron resultado. La cubierta del globo se deshinchaba. El flujo se escapaba sin que fuera posible retenerlo. El descenso se aceleraba visiblemente y a la 1 de la tarde la barquilla no estaba suspendida a más de 600 pies sobre el océano. Era, en efecto, imposible impedir la huida del gas, que se escapaba libremente por una rasgadura del aparato. Aligerando la barquilla de todos los objetos que contenían los pasajeros, pudieron prolongar durante algunas horas su suspensión en el aire. Pero la inevitable catástrofe no podía tardar, y, si no aparecía alguna tierra antes de la noche, los pasajeros, barquilla y globo habrían desaparecido definitivamente en las olas. La sola maniobra que quedaba por hacer fue hecha en aquel momento. Los pasajeros del aerostato eran, sin duda, gente enérgica, y sabían mirar la muerte cara a cara. No se oyó ni un solo murmullo escaparse de sus labios. Estaban decididos a luchar hasta el último segundo, y hacían todo lo que podían para retrasar su caída. La barquilla era una especie de caja de mimbre, impropia para flotar, y no había posibilidad de mantenerse en la superficie del mar si caía. A las 2 el aerostato estaba apenas a 400 pies sobre las olas. En aquel momento una voz varonil, la voz de un hombre cuyo corazón era inaccesible al temor, se oyó. A esta voz respondieron voces no menos enérgicas. Se ha arrojado todo. No, aún quedan 2000 francos en oro. Un saquito pesado cayó entonces al mar. ¿Se eleva el globo? Un poco, pero no tardará en volver a caer. ¿Qué lastre nos queda? Ninguno. Sí, la barquilla. Acomodemos, acomodémonos en la red y el mar, la barquilla. Era, en efecto, el único y último medio de aligerar el aerostato. Las cuerdas que sostenían la barquilla del círculo fueron cortadas y el aerostato, después de la caída de aquella, remontó 2000 pies. Los 5 pasajeros que se habían metido en la red encima del círculo y se sostenían en los hilos de las mallas miraban el abismo. Es conocida la sensibilidad estática de los aerostatos. Bastaba arrojar el objeto más ligero para provocar un movimiento en sentido vertical. El aparato, flotando en el aire, obra como una balanza de exactitud matemática. Se comprende que, aligerando
un peso relativamente considerable, su movimiento sea importante y brusco. Fue lo que pasó en aquella ocasión. Pero, después de estar un instante equilibrado en las zonas superiores, el aerostato volvió a descender. El gas escapaba por una rasgadura imposible de reparar. Los pasajeros habían hecho todo lo posible. Ningún medio humano podía salvarles. Solo tenía que contar con la ayuda de Dios. A las 4 el globo estaba a 500 pies sobre la superficie de las aguas. Se oyó un ladrido. Un perro que acompañaba a los pasajeros estaba asido acerca de su dueño a las mallas de la red. Todd, ¿ha visto alguna cosa?, exclamó uno de los pasajeros. Poco rato después se oyó una voz fuerte que decía: ¡Tierra! ¡Tierra! El globo, arrastrado sin cesar por el viento hacia el sudeste, después del alba, había franqueado una distancia considerable, unos centenares de millas, y una tierra elevada acababa, en efecto, de aparecer en aquella dirección. Pero aquella tierra se encontraba aún a 30 millas a sotavento. Faltaba más de una hora para llegar a ella, con la condición de no desviarse. Una hora. ¿No se habría escapado ya el fluido que les quedaba? Este era el problema. Los pasajeros veían distantemente aquel punto sólido que era menester alcanzar a toda costa. Ignoraban lo que era, isla o continente, porque apenas sabían hacía qué parte del mundo el huracán los había arrastrado. Pero aquella tierra, estuviese o no habitada, fuera o no hospitalaria, era su único refugio. Cerca de las 4 el globo no podía sostenerse, rebosaba la superficie del mar. Las crestas de las enormes olas habían lamido muchas veces la parte inferior de la red, haciéndola aún más pesada, y el aerostato no se levantaba sino a medias, como un pájaro que tiene plomo en las alas. Media hora más tarde la tierra no estaba más que a una milla de distancia, pero el globo aloja- aflo- a- perdón, pero el globo ajado, flojo, deshinchado, enrollado en gruesos pliegues, solo conservaba gas en su parte superior. Los pasajeros, asidos a la red, pasaban ya demasiado para él, pesaba ya demasiado para él, y pronto, medio sumergidos en el mar, fueron golpeados por las furiosas olas. La cubierta del aerostato se infló entonces y el viento lo empujó como un buque con viento de popa. Parecía que iban a llegar a la costa. Pero, cuando no estaban más que a 2 cables de distancia, resonaron gritos terribles, salidos de 4 pechos a la vez. El globo, que al parecer no podía ya levantarse, acababa de dar un salto inesperado a impulsos de un formidable golpe de mar, como si hubiera sido aligerado súbitamente de una nueva parte de su peso. Remontó a una altura de 1500 pies y allí encontró una especie de remolino de viento que, en lugar de llevarlo directamente a la costa, le hizo seguir una dirección casi paralela a ella. En fin, 2 minutos más tarde se acercaron oblicuamente y cayó sobre la arena de la orilla, fuera del alcance de las olas. Los pasajeros se ayudaron los unos a los otros, logrando desprenderse de las mallas de la red. El globo, libre de aquel peso, se refugió para el viento, y como un pájaro herido que encuentra un instante de vida, desapareció en el espacio. La barquilla contenía 5 pasajeros, más un perro, y el globo solo había arrojado 4 sobre la orilla. El pasajero que faltaba había sido evidentemente arrebatado por el golpe de mar, que, dando de lleno en la red, había permitido al aparato aligerado de peso llegar a tierra. Apenas los 4 náufragos se les puede dar ese nombre. Habían tomado tierra. Todos, pensando en el ausente, exclamaron: quizás podrá ganarle a la orilla a nado. Salvémoslo, salvémoslo. Bueno, hasta aquí llega la primera parte de este libro, que
por lo visto es una gran historia. Entonces espero que les guste para que sigan escuchando el segundo capítulo o la segunda parte y pues, ¿por qué no el resto del libro? Entonces, gracias a todos por escucharme.